ocasión les explicaré el tema construcción de figuras congruentes y semejantes y análisis de sus propiedades. Esto previo a la programación Aprende en Casa. El propósito de este video es que entiendan conceptos, significados o algunas cosas básicas del tema. Ya que en la programación puede ser que no entiendan algunos conceptos o cosas anteriores. Por lo tanto, en este video se pretende subsanar esas dudas. Muy bien. Nos dice que hay figuras congruentes y semejantes. Las figuras congruentes, vamos a analizarlo. Aquí nos muestran dos triángulos equiláteros. ¿Cómo sé que son equiláteros? Porque sus ángulos miden lo mismo, ¿ok? Y sus lados también miden lo mismo, se pueden dar cuenta, 2.78 centímetros. Entonces, por lo tanto, son dos triángulos que a simple vista podríamos decir que son iguales. Si comparamos los lados correspondientes, que sería de A a C, y en el otro triángulo sería de D a F, vamos a ver cuánto mide, 2.78. La base de los triángulos de A a B y en el otro triángulo de D a E, 2.78. Y por último de C a B y de F a E, 2.78 en ambos triángulos. Entonces, como podemos ver, sus lados miden lo mismo y sus ángulos miden lo mismo, ¿ok? Entonces podemos decir que dos triángulos o dos figuras cualquiera son congruentes si sus ángulos y sus lados son iguales, ¿ok? El símbolo de congruencia es este que está aquí abajo, que es un igual con una tilde de la letra ñ, o parecía el de la letra ñ, si no es la letra ñ, ¿ok? Es el símbolo de congruencia. Espero que quede claro. Es cuando sus lados miden lo mismo y sus ángulos miden lo mismo, o sea que es igual. Dos figuras son semejantes cuando, veamos, analicemos, hay dos triángulos. Se puede ver que aquí cambia. Es un triángulo más pequeño y el otro más grande. Si comparamos los lados sería G ahí y su lado correspondiente sería este, de L a J. ¿Qué quiere decir correspondiente? Sus lados o su inclinación debe tener la misma inclinación, ¿ok? O el mismo ángulo de inclinación. Entonces sería de G a I, sería con JL. Este mide 1.5 y este mide 3. ¿Qué podemos observar ahí? No lo sé. Veamos el siguiente lado. De I a H y de L a K, que sería su correspondiente. Este mide 2 y este mide 4. Ok. Empiezo a notar un patrón donde este mide 1.5, este mide 3, que es lo doble, y este mide 2 y este mide 4, que sería lo doble. Vamos a ver si se cumple para el último caso. La base de este triángulo, que sería de G a H y de J a K, mide 2.5 y lo doble sería 5. Ok. Entonces, vamos a ver sus ángulos por último. Acabamos de observar que sus lados se multiplican por 2 si quieren verlo del pequeño al grande, ¿ok? O se duplican la medida. Entonces vamos a ver los ángulos, ¿ok? Mi ángulo de I vale 90, igual acá. Mi ángulo G vale 53, igual en el grande. Y mi ángulo H con el K vale 37. Entonces sus ángulos son iguales. Entonces podemos decir que los ángulos correspondientes o homólogos son iguales, ¿ok? Sus ángulos correspondientes o homólogos son iguales, y es cierto. ¿Por qué? Porque este mide 53, 90 y 37. Tienen las mismas medidas, aunque es diferente tamaño. Podemos decir entonces que dos triángulos son semejantes cuando sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que
aumentan o disminuyen todos en la misma proporción. Y van a decir, ¿qué es eso? Que aumenta o disminuye en la misma proporción. Si se dan cuenta, si comparamos del pequeño al grande, aumentó todos sus lados en la misma proporción. ¿Cuánto? El doble. Puede pasar al revés, que tengamos primero el ejemplo grande o el ejemplo del triángulo grande y entonces va a disminuir. ¿Cuánto? A la mitad. ¿Ok? Y entonces, pero todos deben cumplir con esa regla. O sea, todos deben aumentar en la misma proporción. ¿Ok? Que aumente el doble, por ejemplo aquí 3 y aquí que tenga 4. Si ya tiene 5, un ejemplo de que acá tenga 2 y acá 5, ya no se cumple, ya no está aumentando lo mismo, ya está aumentando más, por lo que ese triángulo no sería proporcional. ¿Ok? Hay ciertas propiedades para la congruencia y para la semejanza. Aquí se las voy a intentar explicar con algunos ejemplos. Entonces, el primero nos dice que hay ciertos criterios. Está el criterio lado, lado, lado. ¿Esto qué quiere decir? Este criterio lado, lado, lado se cumple cuando los tres lados de un triángulo son iguales. ¿Ok? Aquí nos dice que son los tres lados son homólogos o resultan, los tres lados homólogos resultan iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que este que tiene las tres barritas aquí, con este que tiene las tres barritas, es su lado homólogo o correspondiente, mide lo mismo. Este que tiene las dos barritas con este mide lo mismo, el que tiene una barra mide lo mismo. Entonces ese sería el criterio de congruencia lado, lado, lado. ¿Ok? Recuerden, la congruencia es cuando las figuras miden lo mismo sus lados y sus ángulos también. ¿Ok? Es la misma figura, nada más que se reproduce en otro lado, pero sigue siendo lo mismo. Hay otro criterio de congruencia, sería el criterio lado, ángulo, lado. Y esto lo podemos ver cuando un lado y su homólogo miden lo mismo, otro lado y su homólogo miden lo mismo, y este ángulo va a medir lo mismo. Por eso es lado, ángulo, lado. ¿Ok? Y por último, el tercero es cuando dos ángulos homólogos y un lado son iguales. Recuerden la palabra iguales, debe de medir lo mismo. En congruencia, cuando estamos viendo congruencia de figuras, deben de medir lo mismo o ser exactamente iguales. Entonces, dice que cuando dos lados miden lo mismo, que sería este, con este deben de medir lo mismo, la base sería el lado, ya recuerden es ángulo, lado, ángulo, y este último ángulo debe medir lo mismo con este. Entonces, teniendo números o medidas reales, si se cumplen esos criterios, un ejemplo que acá midiera 40 y acá 40 y acá 60 y acá 60, es un ejemplo, y el lado midiera 20 centímetros, es un ejemplo, y acá 20 centímetros, ese triángulo sería, esos dos triángulos serían congruentes o iguales, si se les hace más sencillo. Lo mismo acá, que este lado y este lado midieran lo mismo, este lado y este lado midieran lo mismo, y este ángulo. ¿Ok? Eso ya se puede comprobar de forma numérica también. Esas son las tres propiedades de la congruencia. Hay también criterios para la semejanza. El primer criterio es ángulo, ángulo. Y nos dice que dos triángulos son semejantes y dos ángulos homólogos son iguales. ¿Cómo comprobamos esto? Aquí hay dos triángulos. El más grande es de M a L y K. ¿Ok? Estas tres letras o estas tres vértices que estoy subrayando. Se dan cuenta, tiene solamente un ángulo aquí, pero comparten este. Este es 40 y su ángulo homólogo o correspondiente sería este, que mide lo mismo, 40. Por lo tanto, hasta ahí se cumpliría. Posteriormente, este, como lo comparten, mide 55. Entonces sería exactamente lo mismo. ¿Ok? Se cumple, en este ejemplo se cumpliría el criterio donde estos dos ángulos miden lo mismo. Entonces estos dos triángulos son semejantes. Aquí ya saben, no tienen que medir lo mismo sus lados, pero sus ángulos sí tienen que medir exactamente lo mismo. Sus lados pueden ser proporcionales
lo doble, puede ser lo doble del pequeño al grande o la mitad del grande al pequeño, ¿ok? Debe aumentar proporcionalmente. Lo mismo, o disminuir proporcionalmente. Lo mismo en todos sus lados. En el siguiente criterio tenemos el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ok? Ya aquí, como pueden ver, integro un lado, un ángulo y un lado. Y nos dice que dos triángulos son semejantes si un ángulo homólogo es igual y los lados que lo forman son proporcionales. ¿Ven cómo cambia? Ya nos dice que sus lados son iguales, son proporcionales, lo que quiere decir que pueden ser más pequeños, pero eso sí, su ángulo debe ser igual. Entonces, en este ejemplo, como pueden ver, adentro no tiene ningún ángulo marcado, pero recuerden que este es un triángulo rectángulo y los triángulos rectángulos tienen una característica: tienen un ángulo recto. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo, que termina en esquina perfecta, mide 90 grados. Entonces, este ángulo y este ángulo miden 90 grados. No importa su tamaño, ambos están en escuadra y miden 90 grados. ¿Ok? Entonces ya comprobamos el ángulo. Me dice que dos de sus lados, este mide 4, es correspondiente con este, que mide 2. Entonces, disminuyó, ¿cuánto? La mitad. Entonces, este debería cumplir lo mismo, 5. ¿Cuánto debe? 2.5. Ok. Entonces, disminuyó proporcionalmente en ambos lados, por lo cual se cumple el criterio de semejanza. Y por último, el criterio lado, lado, lado. Ok. Dos triángulos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales. O sea, que todos sus lados aumenten o disminuyen en la misma proporción. Aquí ya no vamos a meter ángulos, puros lados, ¿ok? Vamos a empezar. Está el pequeño. Con el pequeño sería de R a Q, mide 4. Y su lado homólogo correspondiente sería de C a B, que mide 8. En este ejemplo aumentó lo doble. Vale. Vamos de R a P, es 5. Y su lado correspondiente es este, sería 10. Aumentó lo doble, se cumple. Y por último de P a Q. Ok, su lado correspondiente a B. Se cumple, que es lo doble. Entonces, este triángulo aumentó lo doble en este. Y entonces son semejantes porque aumentó en la misma proporción todos sus lados. Esperemos que vayamos bien. Hasta ahí con la explicación. Aquí les voy a dejar un ejemplo de cómo localizar la congruencia y semejanza. Dice: observa, razona y analiza los lados y los ángulos de las parejas de figuras que son congruentes o semejantes. Puedes usar regla, compás o transportador. ¿Ok? Este es un ejercicio que es para que lo resuelvan en su casita, pero les voy a dar un ejemplo aquí. Aquí está un cuadrado. Yo ya los había identificado con antelación. Y este es otro cuadrado. Simplemente por ser cuadrados, todos tienen ángulos de 90 grados. Por lo que yo deduzco que son congruentes. ¿Ok? Otro ejemplo aquí. Si ven, es un triángulo rectángulo donde tiene su ángulo de 90 grados. Este también tiene su ángulo de 90 grados. Aquí se tapó por el circulito, pero solo por tener eso. No los medí, claro está, porque estamos en la computadora, pero si disminuyeran en la misma proporción serían semejantes estos dos triángulos. Esto lo hago como para darles un ejemplo. Y si se dan cuenta, no están puestos en la misma posición. ¿Okay? Nunca les van a venir a veces en la misma posición, por lo que deben estar atentos. Este rectángulo y este rectángulo, pues sus ángulos van a ser iguales, pero sus lados van a disminuir, entonces serían semejantes. Este rombo y este rombo tienen diferente inclinación, pero tienen el mismo tamaño, por lo tanto son congruentes. Ok, y así podríamos seguir. Espero que hayan entendido los ejemplos. Cuando hablamos de congruencia, sus ángulos y sus lados deben medir lo mismo, y cuando hablamos de semejanza, puede ser más pequeño el contraejemplo
pero debe disminuir en la misma proporción sus lados. ¿Cómo lo averiguamos? Midiéndolos, o sí. Ok. Vamos a analizar una figura congruente. Nos pide la medida del lado A. Como es un ángulo de recto, mide 90 grados, entonces pondríamos 90 grados aquí. El ángulo B, pues es lo mismo, 90 grados. Este ángulo es congruente con este. Y el último nos dice que el ángulo C es igual que el B. Claro que sí, ¿por qué? Porque este ángulo también es un ángulo recto que mide 90 grados. Todos los ángulos miden 90 grados. Es importante que identifiquen aquí que está una diagonal. Cuando les ponen este ejemplo y les ponen más letras, por ejemplo, que aquí esté la letra B y acá la C, acá la D y acá la E, un ejemplo, pues te van a decir cuánto mide la B, que sería este pedacito. Pues si todo mide 90, tú lo partes a la mitad, este mide 45 y este 45. Y acá también valdría 45 y 45. Y serían ángulos congruentes porque miden lo mismo. ¿Ok? Vale. Entonces, en este ejemplo analizaremos los criterios de semejanza. A partir de la siguiente información, ¿en qué casos es posible dibujar triángulos semejantes? ¿En cuáles no? Vale. Que argumentemos nuestra respuesta. Inciso A. Dos de los lados de un triángulo miden 3 centímetros. Yo los puse así, 3 centímetros, ¿ok? Y 5 lo dejé en la base. Es un triángulo isósceles, ya que dos de sus lados son iguales y uno diferente. Y sus correspondientes, entonces sería, si estoy poniendo las diagonales en 3, que sería el primer número que me dio, acá, entonces su correspondiente en diagonales sería 6 y 10. Okay. Aquí podemos ver, el primer ejemplo es 3, con su lado correspondiente mide 6, aumentó lo doble. Acá también es 3, aumentó lo doble, acá también, y 5, con esta base, aumentó lo doble. Entonces sí lo podemos construir, y estos dos son triángulos semejantes, ¿ok? Vale, en el inciso B, 3 lados de los triángulos miden 1, 2, 3 y 7, ¿vale? Dejé el 2, 3 y 7. Y sus homólogos en el otro triángulo, si se dan cuenta, empezamos con el 1 y empezamos de este lado, del 2, disculpen, empezamos de este lado. Entonces vamos a empezar igual. Sentido contrario a las manecillas de R. ¿Okay? Entonces dice que sus lados homólogos mide 1, el siguiente 1.5 y el siguiente 3.5. ¿Okay? En el mismo orden. Los fuimos etiquetando. Y si nos damos cuenta del 2, y acá pues disminuyó, como podemos ver, a la mitad. Me parece, yo puedo observar eso. Si tengo 2 y la mitad, pues sería 1. Acá tengo 3, la mitad, pues 1.5. Y acá tengo 7, disminuye a 3.5. Ok, entonces esta disminuyó proporcionalmente a la mitad. Son triángulos semejantes. Vale. Un problema eje. Identifica los lados homólogos proporcionales en la siguiente figura. Ok, ¿cómo se hace esto? Dice que identifiquemos los lados homólogos proporcionales. Vale. Entonces, aquí nos trae las instrucciones M y P, que sería nuestra hipotenusa, nuestro lado más largo, es paralelo a BC. Es paralelo a BC. ¿Qué quiere decir paralelo? Que tiene la misma inclinación. ¿Ok? El lado AC, que sería nuestra altura, ¿se dan cuenta? Del pequeño, del gris, es homólogo a AP. Ok, es homólogo, sí. El AB es homólogo con el AM, que sería su base de AB a AM. Son sus lados homólogos. Así es como se identifica, se superponen, no se contraponen. Ok. Y por último el lado CB
es homólogo con B, con PM, disculpen. El lado CB es homólogo con PM. Ok. Bueno, dice aquí, al separar los dos triángulos que forman la figura, podemos comprobar que sus lados homólogos son proporcionales. Ok, aquí ya nos da medidas. Donde nos hace una razón. Ok, una razón es una comparación entre dos cantidades y se representa en forma de fracción. Si se dan cuenta, vamos a comparar. Este lado del triángulo pequeño es correspondiente con este lado del triángulo grande. Entonces ponemos pues el valor del primer triángulo, que sería 3, con su valor correspondiente del otro triángulo, que sería 6. ¿Ok? Posteriormente el otro lado sería 4, que es de la base, y con su lado correspondiente, que me dirá ¿cuánto? 8. Entonces, ¿cómo comprobamos que verdaderamente son proporcionales estos triángulos? Ok, aquí entra la proporcionalidad, una regla de la proporcionalidad, donde hacemos una multiplicación cruzada y si nos da el mismo resultado de las dos multiplicaciones, entonces estos dos triángulos son proporcionales. Sería 3 por 8 y 6 por 4. 3 por 8 es 24 y 6 por 4 es 24. Por lo tanto, estos triángulos son proporcionales. Pero también se puede observar, pues este mide 3 y este 6 es lo doble. Este mide 4 y este 8 es lo doble. ¿Okay? Entonces, son proporcionales. Aumentaron la misma proporción. Uno es más pequeño y otro más grande, pero son semejantes. ¿Ok? Para terminar, les presento un problema. Nos dice cuál es la medida de X en la siguiente figura. Observen esta figura. Si se dan cuenta, son dos triángulos. O sea, está un poco rara si la ves pues toda completa, pero si la divides, es un triángulo grande y un triángulo pequeño. Vamos a hacer una ley de correspondencia o una proporción para resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Igual, con una razón como se vio en este ejemplo, ¿ok? O haciendo una proporción, ya que una proporción es la comparación entre dos razones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si este triángulo yo lo pudiera girar 180 grados, o sea, está de cabeza, ponerlo de pie, pues esto que es su base me quedaría aquí y su altura me quedaría acá. ¿Qué les quiero explicar? Si lo giramos, ok, entonces mi base queda aquí y esta mediría 75 y la altura acá estaría 45. Ok, entonces ya tengo con qué comparar. Sería mi 75 con la base del grande, o sea, la base pequeña con la base grande. Entonces sería 75 sobre 14, que sería igual, vamos a hacer una proporción. ¿Cuánto mide mi altura? 45. Ok, 45. ¿Cuánto mide la altura del grande? No sabemos, X. Por lo tanto, ponemos X. ¿Cómo se resuelve esto? Haciendo una regla de 3. ¿Cómo hacemos una regla de 3? Bien sencilla. Simplemente hacemos unas cruces o unas flechitas de esta forma. Y va cruzado, ¿ok? Ok. Entonces, los números que sí se encontraron, ¿qué quiero decir con esto? El 400 se encontró con el 45 y el 75 con X. Ok.
Los números que sí se encontraron, acá x es una incógnita, no tiene valor. Los números que sí se encontraron los vamos a multiplicar, que sería 400 por 45, ¿ok? Y el que queda solito va a dividir, o sea, 400 por 45 entre 75, lo que nos da un resultado de 240. Entonces, ¿cuánto va a medir nuestra altura? Eso, 240. Ahora, aquí hay un pequeño ejemplo sobre cómo sacar la constante de proporción. ¿Ok? Simplemente dividimos 45 entre 75. ¿De dónde saqué estos valores? De este con este. ¿Ok? Que nos da un resultado de 0.6. Si se dan cuenta, dividí estos dos números y lo multiplico por 400. Me va a dar este valor de acá. Es otra forma de sacarlo. Me va a dar 240. Bueno, eso ya se utiliza más cuando vemos tablas de proporción o proporcional para llenar valores de una forma más rápida. Espero que les haya quedado claro los criterios de congruencia y semejanza. Recuerden, son congruentes cuando sus lados y ángulos son iguales, y son semejantes cuando sus ángulos son iguales pero sus lados aumentaron en la misma proporción. Puede ser lo doble, lo triple o 4 veces más, pero todos los lados deben aumentar o disminuir en la misma proporción, a la mitad, a un tercio, pero todos los lados deben disminuir la misma cantidad. Ok, espero que les haya quedado claro. Un gusto en saludarles. Me despido. Hasta luego.